Hola, hola tejedoras, bienvenidas a un nuevo tutorial. Para el día de hoy, mis amores, les traigo un hermoso chal, chaqueta, no sé cómo le conozcan ustedes, pero es muy hermosa y quiero compartirla con todas ustedes, chicas. Quiero invitarles a las que nos acompañan por primera vez, primero darles la bienvenida. Y en segundo lugar, invitarles a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita, que le den me gusta y que dejen sus comentarios. Listo, a las chicas que están suscritas, mis amores, bienvenidas una vez más a este tutorial. Bien, les traigo para el día de hoy, como les decía, este hermoso chal, que si se dan cuenta en la parte de atrás, pues trae una figura muy hermosa, miren. Me pareció muy linda y por eso quise hacerles el tutorial para compartirlo con todas ustedes. Bien, también está hecho en lo que es circular en la puntada abanico. Bien, en esta parte de aquí le coloqué 2 botones, pero ya esto es opcional, chicas. Bien, bueno, mis amores, no siendo más, vamos a iniciar. Para empezar, lo primero que tenemos que tener son nuestros materiales, que es el hilo que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar este que mide aproximadamente 2 milímetros de grosor, 1 metro, marcadores, tijera, 2 botones y el ganchillo con el cual voy a trabajar. Bien, entonces no siendo más, mis amores, vamos a iniciar nuestro tutorial de hoy. Bien, vamos a iniciar con un anillo mágico. Vamos a hacer un anillo mágico aquí. ¿Listo? Voy a hacer 3 cadenas que contarían como un punto alto o un punto vareta. Hago un segundo punto alto y voy a hacer un tercer punto alto. Ahí está. ¿Okay? Voy a hacer 3 cadenas de separación y nuevamente hago un grupo de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Repito, 3 cadenas y hago otro grupo de 3 puntos altos. Y así voy a hacer hasta obtener, mis amores, 5 grupos de 3 puntos altos. Llevo 3, hago 3 cadenas y otro grupo de 3 puntos altos. Y hasta aquí llevo 4 grupos. Me quedaría faltando un grupo de 3 puntos altos. Voy a acercar un poco aquí. Hago 3 cadenas y hago nuevamente 3 puntos altos. 1, 2, 3 y hago 1, 2, 3 cadenas y cierro aquí en 1, 2 y 3. En la tercera cadena cierro con un punto deslizado. Bien, me va a quedar así. Y vamos a ajustar nuestro anillo mágico. Listo. Pueden cerrarlo lo más que puedan. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente. De aquí me voy a deslizar hasta llegar al centro de este. ¿Ven? Entonces me voy a deslizar aquí. 1, 2 y 3. Así. Una vez esté aquí, chicas, voy a hacer levantar 3 cadenas y voy a hacer un grupo de 3 puntos altos. Recuerden que las 3 cadenas nos cuentan como un punto alto. Realizo 3 cadenas y aquí mismo hago 3 puntos altos, 2 y 3. Bien, vamos a continuar. Entonces hago aquí nuevamente 3 cadenas, 1, 2, 3
y aquí en este espacio voy a hacer nuevamente dos grupos de 3 puntos altos separados con 3 cadenas. Entonces ya tengo un grupo de 3, 1, 2, 3 cadenas y nuevamente un grupo de 3 ahí mismo. Y 3. Paso al siguiente con 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí hago 1, 2, 3 puntos altos, 3 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vuelvo y realizo lo mismo, 3 cadenas, hago un grupo de 3 puntos altos, 2, 3, hago 3 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos aquí mismo. Hago 1, 2, 3 cadenas de separación y 3 puntos altos. 2, 3, 3 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Hago 1, 2, 3 cadenas de separación, perdón, y cierro aquí con un punto deslizado. Ahora hasta aquí llevamos 2 vueltas. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer lo siguiente. Me voy a deslizar hasta aquí como lo hice en la vuelta anterior cuando cerré. Bien, entonces voy a hacer 1, 2 y este sería mi tercer punto deslizado. Ahí. ¿Ven? Entonces una vez aquí vuelvo y levanto 3 cadenas y hago un grupo de 3 puntos altos, recordando siempre que los 3 puntos de altura nos cuentan, perdón, como un punto alto. Hago 3 cadenas de separación y 3 puntos altos allí mismo. 2 y 3. ¿Ven? Ahora aquí en el centro de estos 3 puntos que dejé de separación, estas 3 cadenas, voy a hacer lo siguiente: 1, 2, 3 cadenas y tomo el tercer punto, 1 y 2, aquí el del centro, el punto del centro que viene siendo el segundo punto, perdón, allí voy a tomar y voy a hacer un punto alto. Hago 3 cadenas más de separación y aquí en el centro de este abanico hago 3 puntos altos, 2 y 3. Hago 3 cadenas de separación y nuevamente hago 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Hago 3 cadenas de separación y en el segundo de estos 3, es decir, en el del medio, voy a hacer un punto alto. Hago 3 cadenas de separación y en el centro del abanico este hago nuevamente 2 grupos de 3 puntos altos separados con 3 cadenas. 3, hago 3 cadenas de separación y allí mismo hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Hago 3 cadenas, tomo el punto del centro de estos 3 y hago un punto alto. Hago 1, 2, 3 cadenas y en el centro del abanico vuelvo y hago 2 grupos de 3 puntos altos separados con 3 cadenas. 2, 3 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos. Ahí está. Ahora nuevamente hago 1, 2, 3 cadenas en el centro de estas 3, hago un punto alto.
hago 1, 2, 3 cadenas de separación y repito 3 puntos altos, 3 cadenas de separación y nuevamente los 3 puntos altos. Hago 3 cadenas de separación, perdón, en el centro de este hago un punto alto y 3 cadenas y cuento 1, 2, en la tercera cadena, en el tercer punto voy a cerrar con punto deslizado y ahí tengo lista mi tercera vuelta. Ahora voy a repetir prácticamente lo mismo en esta siguiente vuelta. Lo único que vamos a cambiar aquí es que ya aquí sobre este punto no voy a hacer nada, voy a hacer un punto alto en el medio de estos tres y otro en el medio de estos tres. Bien, sería de la siguiente forma: me deslizo hasta llegar al centro del abanico, ahí, y voy a levantar 3 cadenas. Hago aquí un grupo de 3 puntos altos, 3 cadenas de separación, 3 puntos altos, hago 3 cadenas y en el medio de estos 3 voy a hacer un punto alto. Hago 1, 2, 3 cadenas y en medio de estas 3 realizo otro punto alto. Hago 1, 2, 3 y aquí corresponde hacer mi abanico de 2 grupos de 3 puntos altos separados con 3 cadenas. 3 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. ¿Ven? Voy a hacer uno más aquí, 3 cadenas, en el centro de estos 3 hago un punto alto, hago 3 cadenas y en el centro de estos 3 hago otro punto alto, nuevamente 3 cadenas y en el centro de este abanico realizo mi siguiente abanico con 2 grupos de 3 puntos altos separadas con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas de separación y hago mi segundo grupo de 3 puntos altos. ¿Ven? Y así lo vamos a ir trabajando por toda la vuelta. Una vez terminada, chicas, mi tercera vuelta, ahora lo que voy a hacer es nuevamente en esta parte de aquí deslizarme hasta llegar al centro del abanico. Ahí se me quedó. Tengo 1, tengo 2. Recuerden que siempre vamos a deslizar 3 puntos. Levanto nuevamente 3 cadenas y hago mi primer grupo de 3 puntos altos. Hago 3 cadenas de separación, 1, 2, 3 y nuevamente mi abanico. Y ya aquí, chicas, les voy a explicar lo que vamos a estar haciendo. Bien, bueno, miren aquí, no sé si se pueden dar cuenta que aquí los abanicos siempre van a quedar sobre el abanico anterior. Miren que hay 1, 2, 3, 4, 5 abanicos. Siempre vamos a hacer el abanico sobre el abanico. ¿Qué va a cambiar? Lo que va a cambiar es esta parte. Como pueden ver, en la primera ronda que hicimos no lleva punto alto intermedio, solamente los abanicos. Para la vuelta siguiente lleva un punto en el espacio de las 3 cadenas, ¿ven? Pero ya en la siguiente vuelta no lleva un punto, lleva 2 puntos altos. Es decir, que para la vuelta que sigue deben quedar 3 puntos altos, 1, 2 y 3, siempre separados con 3 cadenas. ¿Eso qué quiere decir? Que para la siguiente vuelta no nos van a quedar 3, nos van a quedar 4, luego nos van a quedar 5 y así sucesivamente, pero va a ser lo mismo que ya hemos hecho hasta aquí. Bien, así que vamos a continuar.
Solo quería aclararles para que sepan qué es lo que estamos realizando vuelta tras vuelta. Bien, hago 3 cadenas de separación. En el tercero de estos hago un punto alto, hago 3 cadenas. Aquí hago nuevamente 3 cadenas, un punto alto más 3 cadenas. Aquí sería un punto alto y 3 cadenas. Como les dije, en este fueron 2 y en este quedan 3, y quedan los espacios para los 4 de la vuelta que viene. Quedaría 1, 2, 3 y en este realizaría el cuarto. ¿Ven? Eso es lo que va a ir dando el ancho, porque los abanicos siempre van a quedar ahí. ¿Listo? Entonces continúo con mi abanico. Y ahí, chicas, les van dando el ancho que ustedes deseen. Yo en mi caso voy a hacerlo aproximadamente de unos 18 a 20 centímetros de ancho. Ahí voy mirando a ver cómo me va quedando. Bien, pues lo voy a hacer a mi medida, que sería una talla M. Uno, dos, tres, y aquí hago mi abanico. Uno, dos, tres, corresponde a mi punto alto. 1, 2, 3 y corresponde mi siguiente punto alto. 1, 2, 3 y tendría mi tercer punto alto. 1, 2, 3 y corresponde mi abanico. Y así vamos a ir haciendo hasta terminar toda esta vuelta. ¿Vale? Así vamos a ir haciendo hasta terminar toda la vuelta. Ya una vez haya terminado mi vuelta, chicas, voy a realizar lo mismo. Cierro con un punto deslizado y me deslizo hasta el centro del abanico. Recuerden que siempre debemos deslizarnos hasta el centro del abanico. Levanto 3 cadenas y realizo mi abanico correspondiente. Recuerden que siempre vamos a separar con 3 cadenas. Ahí está mi primer abanico. Separo con 3 cadenas y ahora voy a trabajar aquí. Recuerden que aquí son 3 puntos y en la vuelta que voy a realizar van a ser 4 puntos altos. Entonces 1, 3 cadenas, voy al siguiente, realizo mi punto alto, ya van 2 más 3 cadenas. En el siguiente realizo mi punto alto y van 3 más mis 3 cadenas. Y en el siguiente realizo el cuarto más mis 3 cadenas, 1, 2, 3, y hago mi abanico aquí. Hago 3 cadenas y ahora me corresponde hacer mis 4 puntos. Entonces hago 1, 3 cadenas de separación, hago 2, 3 cadenas de separación, hago 3 cadenas de separación
y me corresponde aquí hacer el cuarto y 3 cadenas de separación. Ahora corresponde hacer mi abanico y esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. Abanico más 4 puntos altos separados con 3 cadenas. 1, 2, 3 y otro grupo de 3 aquí mismo. Eso. Y nos va a ir quedando así. Vamos a hacer 4 puntos con 3 cadenas de separación y el abanico correspondiente. Bueno, ya aquí, chicas, he terminado esta vuelta. Ahora lo que voy a hacer para mi siguiente vuelta es lo mismo. Voy a hacer el abanico, solo que en esta vuelta me corresponde hacer 5 puntos altos separados con 3 cadenas. Y así vamos a ir haciendo la vuelta, chicas. Si en la que voy a hacer ahora tengo que hacer 5 puntos separados con 3, en la siguiente voy a hacer 6 puntos separados con 3. Ahora, para las tallas o para las medidas, lo único que tenemos que hacer es tomar la medida de la espalda. Listo, es todo lo que vamos a necesitar para hacer este chal. Solamente la medida de la espalda. Como les digo, yo voy a hacer una talla M y la voy a hacer de 18 a 20 centímetros. Todo esto va dependiendo de la persona a la cual le vayan a hacer el chal. Bien, yo la mía, como les digo, de 18 a 20 centímetros. Una vez los tengo, chicas, les muestro cómo me va a quedar y qué vamos a hacer para continuar. Bueno, chicas, miren, ya aquí he terminado de dar todas mis vueltas. Les voy a mostrar de cuánto me ha quedado. Recuerden medir siempre en el centro del anillo mágico. Ahí está. Tengo, chicas, 19 centímetros y medio. Entonces ese es el ancho que le quise dar ahí, 19 y medio. Ahí lo pueden ver. Ahora lo que voy a hacer para mi siguiente vuelta va a ser lo siguiente. Aquí donde, bueno, ya aquí cerré con mi punto deslizado. Ahora voy a deslizarme hasta el centro del abanico. Y aquí estoy en el centro. Ahora en el abanico voy a levantar 3 cadenas y voy a hacer un total de 6 puntos altos. Recuerden que la cadena nos cuenta como un punto alto. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Nos va a elaborar 6 puntos. Ahora, para no perder la forma, o para que la próxima vuelta no nos vayamos a perder, voy a hacer aquí, después de 3 puntos, una cadena de separación. Y ahora levanto mis siguientes 3 puntos. Ya no voy a hacer 3 cadenas, voy a hacer una sola, pero esto es opcional. Si ustedes quieren dejarla ahí, la pueden dejar. Si no, no la dejan y ya, igual no pasa nada. Yo la voy a dejar para que a mi próxima vuelta saber dónde voy a hacer el abanico o dónde voy a hacer los siguientes puntos. Bien, ahora aquí en este espacio donde las 3 cadenas voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Paso al siguiente y voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente nuevamente levanto 4 puntos altos. En el siguiente levanto 4 puntos altos. Y así voy a ir trabajando 4 puntos altos, excepto en los abanicos, que voy a levantar 6, ¿cierto? Voy a trabajar 6 puntos altos en los abanicos separados con una cadenita, es decir, 2 grupitos de 3. Llevo 2, 3 y 4. En el siguiente levanto 4 más. 1, 2,
3, 4. Nos queda un espacio, 4 abanicos más. 1, 2, 3, 4. Ahí está. He llegado al abanico donde voy a levantar 3 puntos altos. 1, 2, 3. Hago una cadenita y hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Paso al siguiente y hago 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Voy al siguiente y hago 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así voy a continuar. ¿Ven? Entonces están los espacios, las 3 cadenas levanto 4, en el abanico levanto 6, 3, una cadenita y 3 más. ¿Listo? Y así vamos a trabajar todo lo que sería esta vuelta. Bueno, chicas, ya yo aquí he terminado esta vuelta. Entonces voy a hacer una cadena de 50 centímetros iniciando desde aquí. Hacemos una cadena que mida 50 centímetros y lo unimos aquí en este abanico. ¿Ven? Que vamos a coger una sola sección de abanico a abanico. Igual en la otra parte una cadena de 50 centímetros y las unimos. Bien, una vez tengamos nuestras 50 cadenas unidas de ambas partes, entonces vamos a iniciar aquí y vamos a realizar puntos altos. Bien, vamos a empezar a hacer puntos altos por toda la vuelta, incluyendo la cadena. ¿Listo? Marco aquí que sería el primer punto que levanté de 3 cadenas. ¿Listo? Y así vamos a continuar realizando puntos altos. Perdón. Vamos a realizar punto alto sobre cada punto anterior. Igual sobre la cadena también vamos a realizar puntos altos. Y así nos vamos a ir. Así vamos a ir tomando toda la vuelta, solo haciendo puntos altos. Es todo lo que vamos a hacer. Y una vez lleguemos aquí, chicas, donde está el abanico de la primera parte, igual en la segunda, vamos a hacer 2 puntos altos en el medio. Ahí en el centro vamos a hacer 2 puntos altos. Y continuamos haciendo punto alto sobre punto alto. Es lo único que vamos a hacer aquí, solo 2 puntos altos en el centro del abanico. De resto vamos a continuar haciendo punto sobre punto. Esto yo creo que solo lo vamos a hacer en esta parte de aquí, porque lo que son los abanicos, donde están las cadenas, no es necesario hacerlo porque ya ahí está la cadena. ¿Ven? Aquí y aquí lo vamos a hacer solo en este que queda aquí abajo. Entonces, la única donde vamos a hacer los 2 abanicos, en esta que queda hacia abajo. De resto lo vamos a continuar igual, solo haciendo punto sobre punto. ¿Listo? Bueno, ya aquí llegué a este extremo. ¿Ven? Miren cómo nos va a ir quedando así. ¿Listo? Entonces, una vez haya llegado aquí a esta parte, y ahora mi siguiente punto corresponde aquí donde está mi cadena. Bueno, ahí donde está la cadena voy a hacer un punto alto. Y de ahí paso a tomar, chicas, el primer punto de la cadena.
y continúo haciendo puntos altos sobre la cadena. ¿Ven? Un punto en cada cadena, un punto alto en cada cadena, y es todo lo que voy a hacer de aquí hacia allá. ¿Ven? Así. Entonces nos va a ir quedando así. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer por todo el borde de la cadena. Llegamos aquí, igual aquí donde llegamos a este punto vamos a volver a hacer un punto donde inicia la cadena y continuamos haciendo puntos altos igual hasta acá. ¿Bien? Vamos a continuar aquí. Les recomiendo, chicas, tomar o pasar la aguja por que queden 2 hebras sobre la aguja. Miren, 2 hebras sobre la aguja, 2 aritos de la cadena. No tomen uno solo porque si no la cadena va a quedar con huequitos, se va a ver fea. Entonces si tomamos los dos, queda una abajo, así va a ir quedando más cerradita. Ven que no se ve huequitos. Entonces les recomiendo eso. Bueno, y así vamos a ir tejiendo hasta tener toda la cadena y continuamos. Bueno, chicas, ya aquí terminé lo que sería la primera cadena. Miren, ¿listo? Ahora aquí ya hice la última cadena y voy a hacer mi próximo punto aquí donde inicié o donde cerré mi cadena, allí, y continúo haciendo punto sobre punto de aquí en adelante hasta llegar a la cadena, y voy a hacer a la próxima cadena aquí y voy a hacer lo mismo que hice de este lado. Bien, me voy a ir quedando así. Entonces una vez llega acá, chicas, les explico cómo vamos a hacer las siguientes vueltas. Bueno, chicas, una vez haya llegado aquí, voy a retirar mi marcador donde había marcado mi tercera cadena. Entonces voy a cerrar aquí en la tercera. Listo. Entonces me ha quedado así. Bien, entonces ya una vez tenga lista esta vuelta, vamos a empezar ahora aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a levantar 1, 2, 3 cadenas y voy a hacer aquí. En el siguiente punto hago un punto alto, en el siguiente hago otro punto alto. Tengo 3 puntos altos, uno en cada punto. Realizo 1, 2, 3 cadenas, salto 1, 2 y en el tercer punto hago otro punto alto. En el que sigue hago un punto alto, en el siguiente hago otro punto alto. Hago 1, 2, 3 cadenas, me salto 1, 2 y en el tercero levanto el siguiente punto alto. Y esto es lo que voy a hacer por toda la vuelta. Entonces vamos a seguir haciendo puntos altos. Y recuerden que aquí primero estoy haciendo esta parte de abajo. Una vez llegue aquí donde está el abanico, donde hicimos los 2 puntos, allí les digo cómo vamos a hacer ese punto. Una vez haya llegado aquí al centro, mírenlo aquí, entonces aquí lo que voy a hacer son 3 puntos altos juntos en ese espacio chiquito que dejamos aquí. Voy a hacer 3 cadenas de separación y hago nuevamente 3 puntos. 1, 2 y 3. Hago 3 cadenas de separación, cuento 1, 2 y en el tercero levanto un punto alto. Hago en el siguiente un punto alto, en el siguiente otro punto alto, 3 cadenas de separación, salto 2 y en el tercero vuelvo y levanto.
Y de este lado voy a hacer lo mismo que hice aquí. Y así me voy a ir, chicas, por toda la cadena hasta terminar la vuelta aquí. ¿Listo? Bueno, chicas, ya aquí he llegado al final de esta vuelta. Cierro con un punto deslizado y me voy a deslizar hasta llegar a este cuadrito de aquí. ¿Listo? Entonces voy a hacer puntos deslizados hasta aquí. ¿Listo? Ahora aquí subo 3 cadenas y aquí vamos a hacer el cambio de nuestro punto. Voy a hacer 3 puntos altos, 3 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos. 2 y 3. Un abanico de 6 puntos altos separados con 3 cadenas. Voy al siguiente punto y hago nuevamente cadenas de separación y en el mismo 3 puntos altos. 1, 2 y 3 y así continúo. 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 cadenas de separación, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 puntos altos, 2, 3, 3 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y así vamos a continuar, chicas, por toda la vuelta, incluyendo este abanico de aquí. ¿Listo? No vamos a hacer cadenas entre abanico y abanico, solamente las de separación del mismo abanico. Y así, chicas, vamos a ir dándole el ancho que nosotras deseen. Bien, ya el ancho, la cantidad de vueltas que le den, ya eso es decisión de cada una de ustedes. Listo, eso es opcional. Entonces este es el abanico del centro, como pueden ver. Voy a hacer mi abanico normal. 2, 3, 1, 2, 3 y 3 puntos altos allí mismo. Y así voy a continuar dando toda la vuelta. ¿Listo? Y paso a este de acá. Entonces así le voy a dar toda la vuelta incluyendo las tiras hasta llegar aquí. Una vez llegue aquí, chicas, cierro, me deslizo hasta el centro del abanico y vuelvo a hacer mi abanico normal en cada abanico. ¿Ya? Y ahí vamos empezando a darlo circular, circular. ¿Listo? Una vez yo haya terminado de dar todas mis vueltas, chicas, les cuento a ver cómo me quedó. ¿Listo? Chicas, una vez yo haya ya terminado de dar todas mis vueltas, en este caso yo eché 6 vueltas de abanicos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y coloqué 2 botoncitos aquí que van debajo de mi busto. Pero esto es opcional, chicas. Si ustedes quieren colocar un lacito, una cintica, una florecita, ya eso es opción de cada una de ustedes. Entonces miren cómo me va a ir quedando. Me va a ir quedando así. Ahora en la parte de atrás, aquí voy a doblar 2 abanicos. Y lo que voy a hacer aquí en esta parte es colocar una puntada con hilo normal, o si quieren colocar un botoncito, un ganchito, también es opcional. Si quieren dejarlo así, también lo pueden dejar así. ¿Listo? Ya eso es opción de cada una de ustedes. Les muestro por la parte de atrás. Miren cómo nos va a quedar por la parte de atrás. ¿Listo? Ahora, chicas, bueno, aquí adelante, en la parte de adelante, si ustedes pueden observar, esta parte de aquí es diferente a esta. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte le eché un abanico de ida y vuelta porque me queda un poco corto y no me gusta. Entonces lo que hice fue colocarle un poquito más acá para que no me quede tan corto. ¿Listo? Por lo que, bueno, y en este caso, en el caso mío, perdón, es porque yo tengo un poquito de busto, entonces no quiero que me vaya a quedar, entonces por eso se lo eché. Si ustedes quieren pueden dejarlo así, si no, entonces les voy a explicar cómo vamos a colocar el rizado de este lado. ¿Listo? Entonces
les explico cómo lo vamos a hacer. Voy a hacer mi nudo deslizado o mi nudito de inicio y voy a tomar esta parte de aquí. Lo voy a hacer de aquí hasta aquí. Esta parte no la voy a hacer, solo de aquí y doy la vuelta hasta aquí. ¿Listo? Entonces voy a iniciar desde aquí. Entonces voy a pasar mi hilo aquí en esta parte. ¿Listo? Aquí donde cerré esta vuelta, entonces aquí voy a empezar. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a contar 4 puntos. Voy a contar 1, 2, 3, 4. En ese cuarto voy a hacer un punto alto. Tomo la lazada y ahí mismo hago un siguiente punto alto. Y así me voy a ir haciendo puntos altos hasta obtener un abanico de 6 puntos altos sin separarlos. ¿Listo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuento 1, 2, 3 y cierro en la cuarta con un punto bajo. Me va a quedar así. ¿Sí? Ahora vuelvo y hago lo mismo. Tomo la lazada y cuento 1, 2, 3, 4. En la cuarta hago mi primer punto alto. Y ahí mismo voy a hacer 5 puntos altos más para un total de 6 puntos altos. 3, 4, 5 y 6. Y voy a cerrar en 1, 2, 3, 4. Un punto bajo. Me van a ir quedando así. Tomo la lazada y hago 1, 2, 3, 4. En el cuarto hago un punto alto. 2 puntos altos, 3 puntos altos, 4 puntos altos, 5 puntos altos y 6 puntos altos. Cuento nuevamente 1, 2, 3, 4 y cierro con un punto bajo. Nos van a ir quedando así. Nuevamente tomo la lazada, cuento 4 y hago mis 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4. Punto bajo. Voy nuevamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Punto alto. 2 puntos altos. 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Y voy a cerrar en 1, 2, 3, 4. Punto bajo. Y así nos vamos a ir, chicas, haciendo la vuelta hasta llegar aquí, a esta parte de aquí. Recuerden que la parte esta que hicimos acá no lleva. Una vez haya llegado aquí al final, miren, lo que voy a hacer es deslizarme hasta el tercer punto aquí en el centro. ¿Ven? Me queda 1, 2 y 3. Recuerden que son 6. Voy a tomar la lazada y me voy a ir al centro de los dos abanicos aquí. Y voy a hacer allí nuevamente 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer mi punto bajo en 1, 2 y 3. Ahí, en el centro. ¿Ven? Así. Ahora hago lo mismo. Me voy al centro de los dos abanicos, en toda la mitad. Y allí levanto nuevamente 6 puntos altos. 1, 2, hago 3, 4, 5 y 6.
Y esto es lo que vamos a hacer, chicas, hasta llegar a la parte donde iniciamos. Cuento 1, 2 y 3. En el tercero un punto bajo y me voy a ir quedando así. Vuelvo y hago lo mismo aquí. Tomo lazada, voy al centro de los dos abanicos y levanto 6 puntos altos o 6 varetas. 3, 4, 5 y 6. Las voy a unir en 1, 2 y 3. Ahí. Vuelvo y hago lo mismo, tomo lazada, voy al medio de los dos abanicos y levanto 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a unir aquí. Listo. Y así vamos a ir, chicas, haciendo toda la vuelta hasta finalizar. Listo, donde iniciamos. Y bueno, chicas, ya aquí he llegado al final y voy a hacer el último punto. Bien, el último abanico. 3, 4, 5, 6 y lo voy a unir aquí. Miren, 1, 2 y 3. Y aquí cierro porque ya hice mi último punto. Listo. Voy a cortar mi hebra y estas hebras pues las escondemos hacia la parte de adentro para que no se note. Listo. Entonces les muestro, chicas, ya aquí damos por terminado nuestro chal, nuestro chaleco, nuestra chaqueta, no sé cómo le conozcan, como le quieran llamar. Pues solo espero, chicas, que les haya gustado nuestro tutorial. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, mis amores, déjenme sus comentarios. Bien, no olviden suscribirse, aquellas que no están suscritas, para que puedan seguir recibiendo, chicas, y acompañándome en estos tutoriales. Bien, no siendo más, chicas, hasta un próximo tutorial.